Los diarios de la boticaria, volumen 5, capítulo 5. Que coman pastel. ¡Boticario, boticario, ven rápido! Un hombre demacrado aporreaba furiosamente la puerta de la choza. Mao Mao no parecía muy contenta, se levantó de la cama y abrió la ventanita de la entrada de una forma que dejaba en claro que ella le resultaba molesto. Fuera había un hombre mugriento de mediana edad, que no parecía tener dinero. Estaba a punto de cerrar la ventana y fingir que no había visto nada. «¡Sé que puedes oírme, maldita sea!». Ella no quería lidiar con esto. ¿Por qué iba a venir a su tienda de todos modos? Probablemente había ido a ver a su padre una vez, le había tirado de la fibra sensible hasta que le había hecho algo de caridad, por eso su padre nunca tenía dinero. ¿Qué pasó con el viejo que solía estar aquí? Se ha ido, fue a buscar fortuna. ¿Qué? No me jodas. El hombre aporreó con rabia la puerta de la casa derruida, pero Mao Mao se limitó a mirarle fríamente. Incluso se encontró gruñendo, ¡fah!, un poco a su pesar. Se supone que tienes una botica, ¿ni siquiera tienes medicinas? Sí, tengo una botica, como negocio, eso significa que el dinero habla. A Mao Mao no le disgustaría ver al hombre si tuviera dinero, pero no parecía estar aquí de buena fe. ¿Aceptarías dinero de los pobres y necesitados? Si no puedes pagar, entonces aléjate. Por culpa de gente como tú tengo que vivir en esta choza. Mao Mao dio un buen golpe a la puerta para ahuyentar al hombre. Chou se escondió detrás de ella, sosteniendo una olla de sopa y un cucharón. Si ocurría algo, los golpearía para hacer el mayor ruido posible. Podía ser insolente, pero tenía una cabeza decente sobre los hombros. Sería lo suficientemente ruidoso como para atraer a alguien de la casa verdigris. El visitante, sin embargo, se había quedado en silencio. Mao Mao odiaba a este tipo de gente. Si la gente pensaba que les daría donaciones, no dudarían en aprovecharse de ti. El rostro mugriento del hombre se descompuso en un ceño fruncido cuando vio que Mao Mao no iba a ceder. Se apoyó débilmente en la puerta. Si lo que quieres es dinero, te pagaré. No de inmediato, pero juro que lo haré. Así que, por favor, ven a ver mi criatura. La vieja rutina del colapso en un montón de lágrimas. Genial. Aún así, el hombre permaneció sentado con la cabeza gacha, sin dar señales de moverse. Ahora no podemos salir por la puerta, pensó Mao Mao. Oye, Pecas. Chou, que aún sostenía los utensilios de cocina, la miraba. Esto es ridículo, pensó Mao Mao, pero a pesar de su frustración, cogió un pincel de la mesa, lo hundió en un poco de tinta. Abrió un viejo y destartalado armario y encontró una hoja de papel y unos listones de madera. Sacó una de las tiras, anotó algo en ellas y las arrojó al hombre. ¿Puedes escribir al menos tu nombre? Al cabo de un rato el hombre respondió: No, no puedo. Me pareció que no. A continuación le lanzó un cuchillo. Úsalo para hacer tu marca. Con el pulgar basta. El hombre entrecerró los ojos ante el listón de madera, pero le resultó imposible leer lo que ponía. ¿Qué dice?, preguntó. Que usted pagará el tratamiento. Es un pagaré. De mala gana, el hombre presionó el cuchillo en la yema de su pulgar. Luego hizo una marca con sangre en la tira. Parece un montón de problemas, murmuró Chou desde detrás de ella. Pero le dio una patadita para que se callara. ¿Está bien?, preguntó el hombre, mirándose el pulgar y devolviendo el listón de madera a Mao Mao. Supongo que sí. Mao Mao sonrió un poco maliciosamente, pero sonrió al fin y al cabo y descorrió la barra de la puerta. Al final, el hombre la condujo a un callejón no muy lejos del Distrito Rojo. Hombres de cuerpos demacrados y ropas sucias los observan. El hombre que la había traído dirigió a los demás una mirada amenazadora. Quizá deberíamos haber traído uno o dos guardaespaldas más. Mao Mao no era tan estúpida como para salir corriendo detrás del tipo. Le había pedido a Ukiyo que la acompañara. Podía ser un poco nervioso, pero como jefe de los sirvientes masculinos sabía desenvolverse en compañía ruda. ¿Para qué hemos venido hasta aquí?, Ukiyo preguntó. No me gusta más que a ti, pero ¿qué otra cosa podía ser? Así que te pareces a tu padre después de todo.
dijo él despeinándole el pelo con cariño. Ella le apartó la mano. Aquí es, dijo el hombre, conduciéndolos a una choza que tenía un trozo de tela en lugar de puerta. Un olor rancio llenaba el aire, junto con olores del sudor y la mugre, por no hablar de la basura vieja e incluso desechos humanos. Una niña, de una edad no muy lejana a la de Chou, yacía sobre algo sucio. Podría haber sido una estera de juncos o tal vez juncos. Mao Mao no estaba segura. A su lado, un niño bastante mayor miraba al hombre con ojos vacíos. Era una niña, varios años más joven que Mao Mao, pero no tenía nada de vitalidad que mereciera su juventud. «Papá», debía de haber llorado todas las lágrimas hacía tiempo, porque sus mejillas estaban secas mientras miraba al hombre. «Aquí está, te lo ruego, examínala». Sin palabras, Mao Mao miró a la niña tendida en la estera. El color de sus brazos y sus piernas era apagado, su cuerpo sufría espasmos de vez en cuando y el olor a desperdicios se debía probablemente a lo que salía de ella. Tenía el pelo tan revuelto que era difícil saber si era un chico o una chica y estaba terriblemente sucia. ¿Cuánto tiempo lleva así? Desde hace unos días, pero incluso antes de eso parecía que le molestaban las manos, contestó. Mao Mao se envolvió las manos y la boca con un paño y se acercó a la niña. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo?», le preguntó el padre enfadado. «¿Cómo que qué? Está enferma, ¿verdad? No le haré ningún bien a nadie si me contagio lo que tenga. Pero si tanto te molesta, no tengo por qué mirarla». Mao Mao fulminó al hombre con la mirada y bajó la mano que había levantado, lo que hizo que Ukiyo, que se había acercado por detrás, se cruzara los de brazos también. Probablemente se había estado preparando para inmovilizar el brazo del hombre si se ponía violento. «Sobreprotector», pensó Mao Mao. Tocó la mano de la niña. La circulación era deficiente, la sangre no llegaba a la yema de los dedos, que se estaban volviendo necróticas, como por congelación. Había corrientes de aire, pero no hacía tanto frío. Además, la niña parecía casi paralizada. Tenía los ojos abiertos y de vez en cuando emitía sonidos extraños como en un sueño despierto. «Está peor que esta mañana. ¿Qué hacemos, papá? Terminará como mamá». El padre miró a su hija, que parecía a punto de llorar y parecía perdido. Se rascó la cabeza y se agachó. «Por favor, tienes que ayudarla. No quiero perder a otro miembro de mi familia». La niña mayor también cayó de rodillas y ambos apoyaron la frente en el suelo de la tierra. «Bueno, esto es difícil». «¿Su madre murió de la misma manera?», preguntó Mao Mao. «No, ella sucumbió a un aborto espontáneo». «¿Un aborto espontáneo?». Mao Mao miró la saliva que goteaba por la mejilla de la niña inmóvil. Había una capa de materia espesa alrededor de su boca. «¿Ha conseguido que coma algo?». «Le dimos un poco de sopa de arroz, solo un poco». Al oír eso, Mao Mao miró hacia la sucia estufa, donde vio una olla de barro cubierta de ceniza que contenía una papilla con la consistencia de pegamento. Era difícil ver en ella algo que se pareciera al arroz. Parecía contener cualquier cosa que hubiera podido recoger. «¿Qué contiene exactamente?», preguntó. Aparte del escaso arroz que vio, le parecieron patatas y varias hierbas. ¿Contenían también otros cereales? La niña mayor salió a trompicones de la casa y volvió con un puñado de hierbas. Nada venenoso, pero tampoco nutritivo. El tipo de hierbas que uno come para evitar morirse de hambre en épocas de hambruna. «Sé que no es esto. ¿Qué más?», preguntó Mao Mao. Pero la muchacha desvió la mirada. «¿Nada?», insistió, y finalmente la muchacha cedió y abrió un armario del que sacó unos pastelitos, varios envueltos cuidadosamente. No eran de una calidad que hubiera pasado la prueba entre las consortes del palacio trasero, pero aún así tenían un olor claramente dulce. Si parecían un poco húmedos, probablemente era porque se estaban conservando, comiendo poco a poco. «¿Qué son?», preguntó el padre con los ojos desorbitados por la sorpresa. Al parecer era la primera vez que los veía. «Alguien nos lo dio. Decidimos comerlo un poco cada vez que no había nada de comer. Se lo enseñamos a mamá, pero nos dijo que no te habláramos de ellos, papá». Sorprendido por el engaño, el rostro del hombre se torció en una mueca. «¿Cómo te atreves a ocultármelos? Yo dirijo esta casa». Los ojos sin vida de la mayor adquirieron de pronto una chispa. «Pero tú nunca trabajas, papá. Solo apuestas. Nos haces mendigar al borde del camino y luego nos quitas lo que ganamos».
Sus palabras fueron duras, pero a juzgar por la forma en la que el hombre bajó la cabeza, evidentemente eran ciertas. Mao Mao había pensado que solo quería lo mejor para su hija, pero quizás solo temía perder una fuente de ingresos. ¿Le diste a tu hermana algo de esto?, preguntó Mao Mao, y la niña asintió. Mao Mao arrancó un trozo de pastel, lo olió y se lamió unas migas de los dedos. Sus ojos se entrecerraron. Dijiste que alguien te lo había dado. Era dulce lo suficiente como para saber que contenía azúcar. Una donación demasiado generosa para dársela a un niño abandonado en la calle. ¿Quién te lo dio?, preguntó Mao Mao. ¿Cuándo? No lo sé, se lo dieron a mi hermana pequeña, que no puede hablar. Fue antes de que muriera mamá, así que supongo que hace un mes. Un pastel con el azúcar apropiado era un verdadero lujo para un plebeyo. Seguramente cualquiera que se encontrara una posesión de algo así se lo comería sin más antes de que se lo quitaran. ¿Conoces a alguien más que haya recibido algo así?, preguntó Mao Mao, pero la chica negó con la cabeza. De acuerdo. ¿Alguien mostraba síntomas como los de esta chica hace un mes? Ahora que lo mencionas, parecía probable que el estado de la niña hubiera empeorado repentinamente a causa de los pasteles que le habían dado de comer. La niña mayor había dicho que ella no se había comido ninguno, sino que se los había guardado todos a su hermana. Si mamá estaba embarazada, quizá ella también había comido algunos. Mao Mao miró la estantería. Dado que regenteaba una botica en el Distrito Rojo, tenía a mano una provisión de varios abortivos, muchos de los cuales serían mortales en una dosis equivocada. Uno de ellos producía síntomas muy parecidos a estos. Era una toxina que se encuentra en el grano malo, e incluso pequeñas cantidades podrían causar envenenamiento. La toxina restringía el flujo sanguíneo a las extremidades y podía inducir necrosis rápidamente. El cuerpo se paralizaba y la gente a veces tenía alucinaciones. El tratamiento era sencillo: dejar de ingerir el veneno. Eso y un poco de ejercicio lo eliminarían del cuerpo. Por desgracia para esta niña, si la hubiera dejado en su casa, probablemente se habría muerto antes de mejorar. Por eso Mao Mao la había trasladado. Me pregunto si realmente necesitaba hacer eso, pensó. No creía que el padre realmente fuera a pagarle, y si lo hacía, tenía que sospechar que el dinero vendría de la limosna de la hermana mayor. Mientras pensaba que esta vez sí que había metido la pata, juntaba algunos trapos limpios. Unos días más tarde recibieron una visita, pero no era el hombre de mediana edad de nuevo, sino su hija. Tenía moretones recientes y Mao Mao dudaba que se los hubiera hecho al caerse. La hermana pequeña de la niña se había recuperado hasta el punto de poder caminar, aunque no con mucha firmeza. La desnutrición era mucho más preocupante para ella que la toxina. Sus dedos aún no se movían muy bien, pero probablemente se curarían con el tiempo. Mao Mao se sintió aliviada de haberle metido por fin en el baño del día anterior. En ese momento la niña estaba dando un paseo con Chou, quien había empezado a comportarse como un hermano mayor para ella. ¿Me has traído el dinero?, preguntó Mao Mao a la joven mugrienta con la mirada dura. ¿Dónde está mi hermanita? Compruébalo tú misma. Se podía ver a Chou al otro lado de la tosca ventana, ayudando a la niña mientras avanzaba con trompicones. Con el pelo lavado y recogido, empezaba a parecer una niña otra vez. Cuando vio a su hermana, la mayor estuvo a punto de correr hacia ella, pero Mao Mao le cogió de la mano. Mi dinero. ¿Dinero? ¿Tu dinero? No lo tenía. Claro que no lo tenía. Mao Mao lo había sabido desde el momento en que el viejo no había venido. Por eso le había hecho firmar lo que tenía. Mostró el papel de madera a la muchacha. ¿No lo tienes? No pasa nada, puedes venderla. Señaló con el pulgar a la niña. Probablemente no sea demasiado tarde si empezamos a entrenarla ahora. La niña mayor guardó silencio durante un momento y luego sus ojos se encontraron lentamente con los de Mao Mao. ¿Ah? Mao Mao estaba segura de que se echaría a llorar, pero aquellos ojos apagados, casi muertos, volvían a tener esa chispa. Yo atraería más que una niña muda, dijo la hermana mayor, dándose una palmada demostrativa en el pecho. Un pecho, observó Mao Mao, aún menos impresionante que su pésimo ejemplo. Mao Mao miró a la niña. ¿Dices que ocuparás el lugar de tu hermana? ¿Sabes para qué te ofreces de voluntaria? Se apoyó en la pared y se rascó la espinilla con los dedos de los pies. Lo sé perfectamente, pero es eso o seguir mendigando el resto de mi vida.
De todos modos estoy segura de que no tardará en convertirme en una mendiga. Papá me quita el poco dinero que gano cada día. ¿Qué más da? Golpeó el suelo con los pies. Era mejor prostituirse. A veces las jóvenes llamaban a la puerta de Mao Mao con la impresión equivocada de que las cortesanas de la casa verdigris disfrutaban de una vida mucho mejor que las del nivel más bajo de la sociedad. Sabiendo que Mao Mao estaba relacionada de algún modo con el lugar, querían que hablara bien de ellas. Esta chica parecía haber venido aquí con algo similar en mente. Mao Mao la miró de arriba abajo y suspiró. ¿Y crees que vales tanto? En tu estado, una campesina recién salida del campo valdría más que tú. Pero mi hermana pequeña está en la misma condición, y ni siquiera puede hablar. Pero es más joven que tú, eso significa que aprende más rápido la disciplina. Además, te sorprendería saber cuántos hombres prefieren a las calladas. Estaba siendo cruel a propósito, pero los ojos de la joven permanecían fijos en ella. La muchacha nunca apartó la mirada. La luz de sus ojos solo ardía con más firmeza. Tengo que salir de allí. ¿Es eso o pasar el resto de mi vida con el barro bajo sus pies? Y aceptaré cualquier cosa, lo que sea, antes que eso. Mao Mao se metió el meñique en la oreja y empezó a rascarse afanosamente. Era una historia muy común. Cuando te quedas atrapada en el barro, cuanto más luchas por liberarte, más te hundirás. Pero tal vez luchar era mejor que no hacer nada en absoluto y esperar a hundirse hasta la perdición. A Mao Mao le gustaba los que intentaban tomar cartas en el asunto, aunque fuera inútil, en lugar de esperar a que alguien apareciera milagrosamente a sacarlos. Aún así, no tenía ninguna razón especial para ayudar a esta chica, pero tampoco para detenerla. La señora que regenta este burdel es la vieja más avara de toda la capital, dijo Mao Mao. Si ella no cree que le vas a hacer ganar dinero, no te dará ni la hora, e incluso, si te compra, te rebajará todo lo que pueda. La joven no se inmutó. Si vienes a ella sin nada que ofrecer salvo tu propio cuerpo demacrado, probablemente te pondrá un collar para que no huyas. Y si consigues escapar de todos modos, o al menos lo intentas, prepárate para pagar con 1 o 2 costillas. ¿Eso es todo? Eso no sería nada comparado con que mi propio padre me rompiera el brazo. Estoy harta de vivir como una rata en un agujero. ¿Y qué hacemos con tu hermanita? Estoy segura de que la vieja la acogerá cuando vea que trabajaré lo suficiente como para cubrirnos a las dos. La casa verdigris era un lugar práctico. Si la niña podía generar esa cantidad de dinero, la señora probablemente la complacería. Si ella no puede hacer ningún uso de ustedes, ninguna de las dos serán mejores que las ratas. Con cara de pocos amigos, Mao Mao se acercó a un baúl de ropa y rebuscó en él, sacando un conjunto casi al azar. Una de las cosas que había comprado en la tienda de ropa usada. Rozaba lo ostentoso, pero se lo tendió a la joven mugrienta. Usa el pozo para lavarte. Todo, incluido el pelo. Estará frío, lastima. Si tienes una sola pulga encima cuando aparezcas, te ahuyentará con una escoba antes de que entres por la puerta. La muchacha se aferró a la ropa y se dirigió al pozo. Lo que le sucederá después no era asunto de Mao Mao. Ella había elegido este camino por sí misma. Si iba a arrepentirse, se quedará en el barro hasta que desapareciera.